Cuando pienso en lo que me pasó, a veces ni siquiera creo que todo fue real. Después de que mi esposa se fue, pensé que lo peor ya había pasado, pero todavía iba a descubrir que la soledad y la ingratitud podían ser mucho más pesadas que la muerte. Tenía 78 años cuando todo sucedió. Un viudo tranquilo viviendo en una casa sencilla, tratando de mantener algún sentido en los días que ya no tenían su voz. Durante años, lo único que me quedó fue el silencio de mi cocina, el olor a café que yo mismo preparaba intentando imitar el suyo, y la esperanza de que mi hija algún día recordara que yo era más que un cajero automático ambulante. La muerte de mi esposa fue demasiado rápida, un derrame fulminante, sin aviso, sin despedida. Ni siquiera en el funeral estuvo presente mi hija. Dijo que una reunión importante valía más que despedirse de su madre. La enterré solo, con algunos vecinos de buen corazón que fueron a consolarme. 3 días después, ella apareció, seca, con un abrazo frío y una pregunta directa: si iba a vender la casa. Fue allí donde me di cuenta, por primera vez, de que algo en ella había cambiado hacía mucho tiempo, y que yo no lo había visto porque estaba ciego de amor por mi familia. Con el tiempo, nuestras conversaciones pasaron a ser solo sobre dinero, no sobre la nostalgia, ni sobre cómo estaba yo, solo números. Siempre era una nueva necesidad: la universidad de los nietos, una reparación cara, un coche para el yerno. Nunca decía que no, quizás porque sentía que, dando, conseguiría mantener un poco de su presencia. Di $50,000 cuando compraron una casa nueva y firmé papeles que nunca leí bien. Me dijeron que sería copropietario, pero en realidad eso solo sirvió para que me cerraran aún más la puerta. Los años pasaron y, si antes me llamaban poco, después no llamaban nunca. Yo era solo la persona a la que se acordaban de tender la mano cuando las cuentas apretaban. Hasta que un día, como si fuera un milagro, mi hija me llamó para invitarme a viajar con ellos. Su voz sonaba casi amable, hablando de pasar 2 semanas en la costa, en una casa alquilada, y dijo que quería mi compañía. Mi viejo corazón creyó que esa era la oportunidad de volver a ser parte de la familia. El viaje comenzó extraño desde el primer momento. Llegaron tarde, y en la puerta de mi casa me di cuenta de que esa invitación tenía más obligación que cariño. En el coche, el yerno ni me miró. El camino fue largo. Casi 2 días conduciendo, y en medio del silencio empecé a notar miradas cruzadas y susurros bajos. Cuando intenté iniciar una conversación, ella me cortaba como si estuviera molestando. Debería haber entendido las señales allí. En el camino, empezaron a tratarme como si fuera una carga. Me mandaron comer lo que elegían, como si no supiera cuidarme. Inventaron historias para los camareros diciendo que era olvidadizo, frágil, incapaz. Me quedé callado tragando cada palabra, porque todavía tenía la esperanza de que, quizás, fuera solo una fase. Pero lo que estaba por suceder no tenía nada que ver con distracción o fase. Era un plan. Llegamos a la casa y me di cuenta de que todo era perfecto para ellos. Habitaciones grandes, vista al mar. Mi habitación, pequeña y sofocante, estaba al fondo, con ventana al garaje. Cada paseo que hacían era sin mí. Golf, vino, paseos en barco. Siempre inventaban excusas para dejarme solo. El viaje que parecía un regalo se convirtió en una secuencia de días largos y vacíos, en una ciudad extraña, donde no conocía a nadie. Al 4.º día, después de una noche difícil, encontré una nota. Salimos temprano, volvemos tarde, hay sándwiches en la nevera. Intenté distraerme con un paseo por la playa. Cuando volví y cogí la cartera, sentí un nudo en el pecho. Mi tarjeta de crédito ya no estaba allí, y el pasaporte tampoco estaba en el mismo lugar. En ese instante lo entendí todo. No me habían llevado allí para una reconciliación. Me llevaron para dejarme atrás. Me senté en la cama y lloré en silencio. No de miedo, sino de la constatación más cruel que un padre puede tener, que para mi propia hija me había convertido en un estorbo. Aquel momento fue un choque que cortó cualquier esperanza de afecto que aún guardaba. Entonces, respiré hondo y decidí que no les daría el placer de verme derrotado. Iba a salir de allí solo. Antes de continuar, ¿has pasado por algo similar? Dime desde dónde me escuchas.
Tu mensaje puede darme fuerzas para seguir contando. Con el poco dinero en efectivo que tenía guardado en el bolsillo, cerré la maleta, salí de aquella casa y me fui caminando hasta el centro de la ciudad. Paré en un puesto de turismo, pedí un mapa y descubrí cómo volver. Compré un billete de autobús hasta Portland y de allí, después de 3 días traqueteando en autobuses interestatales, conseguí llegar de vuelta a Fargo. Había perdido todo, menos mi lucidez. Llegar a casa después de ese viaje fue como volver de una pesadilla. Las paredes de mi casa parecían diferentes, silenciosas, pero aún así me daban la sensación de refugio. Estaba exhausto y al mismo tiempo furioso. No había nadie esperándome, ninguna llamada de mi hija, solo la soledad que ya se había vuelto mi rutina. Pero en el fondo, esta vez algo había cambiado. La ingenuidad que llevaba se había quedado atrás. Sabía que necesitaba tomar una decisión. Al día siguiente, fui directo al banco. Le expliqué a la gerente que mi hija se había llevado mi tarjeta y le pedí que bloqueara todo. Cuando sacó el extracto, la sangre se me heló. Había un retiro de $5,000 hecho en Portland y un intento de transferencia de $20,000 a su cuenta que no se concretó solo por el límite diario. Miré a esa empleada y solo pude decir, no van a parar hasta destruirme si no hago algo. Bloqueé la tarjeta, pedí una nueva y volví a casa determinado a revisar todo. Fui al abogado que se encargó de los papeles de la casa de mi hija. Me senté frente a él y le conté toda la historia del viaje. Cuando sacó los documentos y me explicó que no era solo fiador, sino propietario de 1/3 de la casa, sentí una mezcla de sorpresa y justicia. Por primera vez, me di cuenta de que todavía tenía algún poder frente a lo que estaban intentando hacerme. Fue allí donde decidí que no iba a dejar pasar esa humillación. Le pedí que iniciara inmediatamente el proceso para vender la casa. Él me explicó que, incluso si mi hija y el yerno se negaban, la ley permitía forzar la venta, y yo estaba dispuesto a seguir hasta el final. Aquella casa, que para ellos era símbolo de confort, sería lo mismo que intentaron quitarme. Seguridad. Cada día que pasaba, iba deshaciendo todos los lazos financieros que ellos tenían conmigo. Fui al departamento de tránsito y abrí un proceso para tomar posesión del coche caro que el yerno había dejado parado en mi garaje. Después, fui al banco y cerré la cuenta conjunta que mantenía con mi hija desde que estaba en la universidad. Había más de $27,000 allí, dinero mío, enviado cada mes, que ella nunca tuvo el valor ni de agradecer. Lo retiré todo y cerré aquella cuenta sin mirar atrás. En ese mismo periodo, empecé a buscar un nuevo lugar para vivir. Mi antigua casa guardaba buenos recuerdos, pero también recuerdos de dolor. Necesitaba empezar de nuevo lejos de todo aquello. Encontré un pequeño apartamento en un barrio más tranquilo, rodeado de árboles y con un bonito lago. Fue allí donde empecé a reconstruir mi vida, un paso a la vez. Durante esas semanas, los mensajes comenzaron a llegar. Primero eran recados fríos en el teléfono fijo, luego vinieron las llamadas llorosas, y al final, las amenazas. Si no apareces, iré a la policía, decía la voz de mi hija. Yo escuchaba todo y me quedaba en silencio. No había nada más que decir. Ya no iba a perseguir una relación que solo existía cuando les interesaba a ellos. Poco tiempo después, recibí la noticia del abogado. El comprador interesado en la casa estaba dispuesto a pagar un buen valor y que, en caso de que mi hija no respondiera a la notificación, iríamos a la justicia. Esperé a que pasara el plazo. Como era de esperar, ella no respondió. Y así comenzamos un proceso judicial para forzar la venta. Mientras la justicia seguía su curso, la vida en mi nuevo apartamento comenzó a darme una paz que no sentía desde hacía años. Hice amistad con algunos vecinos, gente sencilla, de mi edad, que no quería nada a cambio más que una buena conversación. Descubrí que es posible volver a empezar incluso cuando uno cree que ya ha pasado el tiempo para ello. La soledad todavía estaba allí, pero era diferente, más ligera. Fue en ese periodo cuando vendí el coche de mi yerno. Con la decisión del organismo de tránsito, logré legalizar la venta y con el valor, aumenté la seguridad de mi futuro. Por primera vez en muchos años, sentía que estaba recuperando las riendas de mi vida, y cada paso fue silencioso, sin escándalos, pero firme.
2 meses después de que volví de aquel viaje maldito, el tribunal dio el primer fallo favorable. Yo tenía todos los exámenes médicos que probaron mi lucidez, y con eso, su intento de declararme incapaz se vino abajo. Esa fue su última carta. Entendí allí que estaban desesperados porque se dieron cuenta de que todo el plan había fallado. Querían convertirme en un viejo frágil para controlar mi vida, pero nunca estuve tan despierto. Poco tiempo después salió la decisión final. La venta forzada de la casa había sido aprobada. No fui a la audiencia. Le pedí a mi abogada que se encargara de todo porque no quería verlos más. Ella me llamó diciendo que, dentro de un mes, tendrían que dejar la casa y que, después de la venta, mi parte sería depositada. Del otro lado de la línea dijo que gritaron, intentaron discutir, pero el juez fue firme. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un tipo de alivio difícil de explicar. Esa tarde salí del edificio de los tribunales y me senté en un banco de la plaza. Respiré hondo y pensé, ellos querían dejarme sin nada, y ahora son ellos los que saldrán con mucho menos de lo que creían tener. No era venganza, era simplemente justicia, un ajuste silencioso de la vida. Y me juré a mí mismo que nunca más renunciaría a lo poco que había conquistado. Días después, mientras caminaba de vuelta a mi apartamento, sucedió algo que ya me imaginaba que ocurriría tarde o temprano. Un coche se detuvo bruscamente frente a mí, y de dentro salieron mi hija y su marido. Ella tenía el rostro abatido, los ojos rojos, pero la rabia era aún mayor que cualquier tristeza. Se acercaron a mí en la calle, sin importarles quién estuviera mirando. «Destruiste nuestra vida», dijo ella con la voz ahogada. Me quedé en silencio y pedí que fuéramos a un lugar más reservado. Entramos en un café sencillo y nos sentamos lejos de las otras personas. Allí, por primera vez en años, miré a mi hija con calma y le pregunté, ¿entiendes lo que me hiciste? Ella desvió la mirada. Eso me mostró todo lo que necesitaba saber. La conversación fue larga y pesada. Intentaron justificarse diciendo que querían protegerme, que creían que ya no estaba bien de la cabeza, que solo querían cuidarme. Pero yo sabía la verdad. Dije, mirándola a los ojos, que cuidar a alguien no es robar, no es abandonar, no es manipular. Ella lloró. El yerno intentó hablar más alto y yo solo pedí, déjenme en paz. Salí de aquel café sabiendo que era la última vez que quería verlos. Ya no había nada que nos uniera, ni dinero, ni casa, ni apellido. De camino de vuelta, sentí una extraña ligereza, como si aquel encuentro hubiera sido la última pieza que faltaba para soltar un peso que cargué durante años. Ya no necesitaba esperar nada de ellos. Algunas semanas después, el dinero de la venta cayó en mi cuenta. Más de $230,000 de mi parte, sumados a lo que recuperé de la cuenta conjunta y al valor del coche que vendí. Era suficiente para vivir el resto de mi vida en paz. Por primera vez, no tenía que preocuparme por nadie más que por mí mismo. Empecé a organizar mi nueva rutina. Mi apartamento pequeño cobró vida con plantas, cuadros sencillos y silencio. Silencio que, antes, era sinónimo de soledad, y ahora pasó a ser de paz. Descubrí que podía vivir bien sin aquellas personas que un día fueron mi razón de vivir. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país sigues esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que imaginas. Y entonces, un día, algo inesperado sucedió. Abrí mi buzón y encontré un sobre sencillo, sin remitente. Dentro había una tarjeta con la imagen del mar de Maine. En el reverso, solo una frase corta. Gracias por la verdad. Firmado por Hazel, mi nieta. Me quedé mirándolo durante minutos, en silencio. Quizás, en medio de todo, alguien de la familia finalmente había entendido. Me quedé con la tarjeta en las manos durante mucho tiempo. Pasaba los dedos por el papel como si pudiera darme respuestas. Hazel, mi nieta. El último recuerdo que tenía de ella era de cuando aún era una niña dulce, antes de que todo esto empezara a desmoronarse. No sabía si esa tarjeta significaba arrepentimiento, apoyo o solo un gesto silencioso. Pero por primera vez en muchos años sentí un calor en el pecho que no venía de la rabia o del rencor. Después de ese día, empecé a caminar más por el barrio. Poco a poco, creé pequeñas rutinas que me hacían bien.
Caminaba alrededor del lago temprano, saludaba a los vecinos e incluso me aventuré a jugar a las cartas en una mesa que se formaba en el jardín del condominio. Nadie allí sabía mi historia, y eso era bueno. Yo era solo un viejo nuevo en el barrio, y eso me bastaba. Cada semana, sentía que aquel peso enorme que cargué durante tanto tiempo iba disminuyendo. Aprendí a cocinar platos sencillos, a escuchar música mientras tomaba café, a conversar con personas que no querían nada a cambio. La vida, incluso con las marcas que me dejó, todavía tenía algo que ofrecerme: paz. Nunca pensé que fuera posible sentir esto después de todo lo que pasó. Durante mucho tiempo, creí que la vejez era sinónimo de esperar la muerte. Pero allí, en aquel pequeño apartamento, descubrí que también podía ser sinónimo de libertad. Libertad de no tener que probar nada a nadie, de no ser manipulado por quienes debían amarme, y de volver a empezar. Claro que a veces pienso en el pasado. No se pueden borrar 40 años de vida con la mujer que amé y la hija que crié. Pero aprendí a poner cada recuerdo en su lugar. Los buenos me reconfortan y los malos me recuerdan lo que nunca más permitiré. Ese equilibrio me salvó. A veces también pienso en mis nietos. ¿Sabrán toda la historia? ¿Será que su versión es solo la que les contaron sus padres? La tarjeta de Hazel fue una señal de que quizás exista esperanza, no para retomar los lazos como antes, sino para que al menos sepan la verdad. La vida siguió su curso y el proceso de venta de la casa terminó definitivamente. La noticia me la dio mi abogada. La casa ya estaba vendida y el dinero transferido. El último eslabón que me ataba a aquel capítulo se cerró oficialmente. Ahora, lo que ellos hagan con la parte que recibieron ya no es problema mío. Soy libre. Con esta libertad empecé a planificar algo que siempre pospuse. Un pequeño viaje solo mío. No para huir, sino para demostrarme a mí mismo que todavía soy capaz de vivir sin miedo. Quiero volver a ver el mar, pero esta vez con mis propios ojos y mis propias elecciones. Quizás un lugar tranquilo en México, o incluso un regreso a Maine, solo para mirar esa costa sin llevar dolor. Estos días, mientras ordenaba unas cajas, encontré fotos antiguas de mi esposa sonriendo. Me senté en el suelo, mirando cada detalle. Fue allí donde me di cuenta. Todo lo que hice, incluso liberarme, fue para honrar su memoria. Levenia siempre creyó que la dignidad era la mayor riqueza de una persona. Y yo, después de tanto tiempo, finalmente entendí lo que eso significa. Antes de continuar, ¿has pasado por algo similar? Dime desde dónde me escuchas. Tu mensaje puede darme fuerzas para seguir contando. Con el tiempo, aquella herida que parecía imposible de cerrar, comenzó a convertirse en una simple cicatriz. Y una cicatriz no duele todos los días. Solo nos recuerda lo que vivimos. Empecé a cuidarme más. Pedí exámenes, empecé a caminar más, me alimenté mejor. Pequeñas cosas que antes hacía solo para complacer a los demás y que ahora hacía por mí mismo. La vida, incluso a los 78 años, todavía podía ser mía. Una tarde, sentado en el banco cerca del lago, empecé a escribir todo esto en un cuaderno viejo. Quería dejar constancia, quizás como un desahogo, quizás como una forma de poner en claro esta historia. Cada línea era como un peso que se me quitaba de encima. Descubrí que, cuando uno pone en papel lo que ha cargado durante años, el corazón se aligera. No voy a mentir, hubo días de rabia, principalmente cuando recordaba los ojos fríos de mi hija, cuando intentó convencerme de que abandonarme en una ciudad desconocida era un acto de amor. Es extraño pensar que alguien en quien confiaste toda la vida pueda llegar a ese punto. Pero aprendí a aceptar que eso dice mucho más de ellos que de mí. También empecé a recibir consejos de los pocos amigos que hice allí. Gente sencilla, que no me juzgaba, que escuchaba más de lo que hablaba. Algunos decían que debía demandar, exponer, hacer un escándalo. Pero no. El silencio fue mi venganza. No quería titulares, no quería gritar. Solo quería la paz que ellos intentaron quitarme. A veces pienso que mucha gente pasa por lo mismo y no habla. Por eso cuento mi historia ahora. Porque sé que hay padres, madres e incluso abuelos que se callan por miedo a enfrentar la ingratitud de sus hijos.
El dolor de ser tratado como una carga es silencioso, pero es devastador. Y quizás, contando, alguien encuentre el coraje para no aceptarlo. Fue con ese espíritu que decidí cambiar hasta las pequeñas cosas. Cambié mi número de teléfono, creé un nuevo correo electrónico y poco a poco, dejé de lado todo lo que pudiera conectarme con el pasado. Incluso mi forma de hablar con la gente cambió. Empecé a hablar más bajo, más despacio, no porque estuviera viejo, sino porque finalmente aprendí a no desperdiciar palabras donde no son escuchadas. En mi nuevo barrio, nadie me conoce por el pasado. Solo me conocen por el presente. Un señor tranquilo al que le gusta tomar el sol en el balcón, que da los buenos días a todos y que ayuda en lo que puede. Eso me trajo algo que creía imposible: pertenencia. Incluso sin lazos de sangre, encontré un lugar donde soy tratado como una persona. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad o país sigues esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que imaginas. Hoy, mirando hacia atrás, pienso en cómo todo podría haber sido diferente. Si mi hija hubiera elegido el camino del respeto, estaríamos juntos. Si ella hubiera dicho que necesitaba ayuda sin mentir, yo se la habría dado. Pero ella quiso más. Quiso mi vida bajo su control. Y ahí es donde perdió todo. Es curioso cómo una simple invitación a un viaje se convirtió en el punto de inflexión de mi vida. Pensé que iba a un nuevo comienzo en familia, y en realidad, fui a la mayor prueba de soledad que he vivido. Pero también fue el comienzo de mi renacimiento. El viaje que sería el final se transformó en la razón de mi liberación. Desde que vendí mi parte de la casa, vivo con más tranquilidad de la que jamás imaginé. Ya no necesito mirar atrás y pensar si tendré que enfrentar algún tipo de estafa. Todo el dinero que me pertenece está seguro, y más importante aún, mi paz también lo está. Este fue el mayor regalo que pude darme: cerrar la puerta a todo lo que me hacía daño. Empecé a cuidar el pequeño apartamento como quien cuida un jardín. Compré una silla cómoda para el balcón, y la hice mi rincón favorito. Allí me siento durante horas, viendo la vida pasar. Y es curioso cómo, después de tanta turbulencia, la simplicidad de una puesta de sol logra emocionarme de una manera que nada más lo hacía antes. A veces, cuando estoy allí, pienso en Hazel. Esa tarjeta suya, corta e inesperada, me hizo creer que quizás haya alguien de mi familia que haya visto la verdad. Quizás algún día venga a visitarme, quizás no, pero el simple hecho de saber que ella entendió que no me volví loco ya me basta. Muchos me preguntan si no extraño a mi hija. Extrañar, quizás, pero extraño mucho más a la mujer que ella era cuando pequeña, antes de perderse en el camino. La mujer que ahora existe frente a mí ya no es la misma persona que un día me llamó papá con orgullo. Esa parte de ella quedó en el pasado. Uno de mis mayores aprendizajes es que familia no es solo sangre. Familia son los que se quedan cerca incluso cuando no necesitan nada. Aprendí esto tarde, pero lo aprendí. Y en mi edificio encontré gente que, sin ningún lazo, me trata con más dignidad que quienes llevaron mi nombre. Sé que mucha gente que escucha esta historia puede pensar que es exagerado, que un padre no pasa por esto. Pero la verdad es que sí pasa. Y duele. Duele de una manera que no se puede explicar. Por eso, si todavía tienes padre, madre o alguien que te dio la vida, trátalos bien. Porque después de que la puerta se cierra, no hay vuelta atrás. Con el dinero de la venta y de las cuentas que cerré, pude planificar una vejez más tranquila. Pagué por adelantado un buen tiempo de alquiler y dejé guardado lo suficiente para no depender de nadie. Es un alivio enorme despertar cada día sabiendo que ya no hay nadie usando mi esfuerzo en mi contra. Otro día, arreglando mis papeles, me di cuenta de que todos los documentos que estaban conmigo ahora llevaban un símbolo que antes ni percibía: libertad. No le debo nada a nadie, y cada firma que doy ahora es solo mía, hecha con la conciencia limpia y el corazón ligero. Quizás no viva muchos años más. Ya no me engaño con eso. Pero lo que quede de este tiempo lo viviré con calma. Quiero envejecer como merezco, con dignidad y en paz. Y si un día mis nietos quieren saber quién soy de verdad, sabrán dónde encontrarme. No como un viejo amargado, sino como alguien que eligió volver a empezar. Con el paso de los meses,
fui dándome cuenta de cómo el silencio puede ser un amigo. Me enseñó a escucharme más a mí mismo y a dejar atrás esa ansiedad de esperar el reconocimiento de los demás. Hoy, cuando camino por la calle y siento el viento en la cara, sé que cada paso es solo mío. No necesito demostrar nada a nadie. Cierto día, mientras tomaba un café en la panadería del barrio, escuché a 2 personas comentar sobre hijos que ya no visitaban a sus padres. Aquello me hizo recordar que yo no era un caso aislado. Existen muchos padres y madres por ahí pasando por el mismo abandono, solo que no todos tienen fuerzas para hablar. Esa realidad me dolió, pero también me dio la certeza de que, si contar mi historia ayuda a alguien a reaccionar, ya habrá valido la pena. A veces me encuentro imaginando si mi hija algún día se arrepentirá, no por orgullo, sino porque sé que sentirá el vacío de haber tomado decisiones que rompieron lazos. Y quizás, cuando ese día llegue, entienda que el tiempo no vuelve. Pero yo no me quedo esperando ese momento. Dejé de vivir en la expectativa de que un día ella vuelva a ser la persona que fue. Hay quienes dicen que el tiempo lo cura todo. Yo no creo en eso. Creo que el tiempo solo pone cada cosa en su lugar. El dolor sigue existiendo, pero aprende a quedarse en silencio. Y cuando se calla, abre espacio para otras cosas. Paz, reflexión e incluso una alegría sencilla por cosas pequeñas. Fue exactamente eso lo que empecé a sentir cuando logré, finalmente, mirar hacia atrás sin llenarme de rabia. La rabia cansa, corroe, y yo ya cargué demasiado peso. Ahora, prefiero cargar solo lo que me hace bien. Y por increíble que parezca, hasta los errores que cometí en la vida me enseñaron a ser más ligero conmigo mismo. En mi nuevo barrio, creé una rutina de levantarme temprano, abrir la ventana y dejar que entrara la luz del sol. Luego preparo mi café, ese mismo café que hacía con Levenia, y me siento en el balcón escuchando el sonido de los pájaros. Estos pequeños rituales son los que dan sentido a mi día. Son las cosas que controlo, que nadie más puede quitarme. Si has llegado hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad o país sigues esta historia? Saberlo me ayuda más de lo que imaginas. Todavía recuerdo con claridad el momento en que vi el cartel de vendido frente a la casa que un día también fue mía. No sentí rabia ni nostalgia. Solo sentí que algo se cerró para siempre en ese instante. Era como si finalmente hubiera enterrado esa parte de mi vida. Y eso, para mí, valió más que cualquier dinero. Con ese dinero, compré un poco de tranquilidad. Pero lo que realmente gané fue la certeza de que ya no necesito aceptar migajas de afecto. Cuando alguien me busque ahora, tendrá que ser porque realmente le importo. De lo contrario, la puerta estará cerrada. Aprendí, tarde, que el amor sin respeto no sirve. Hoy, mirando todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que cada decisión que tomé, incluso las más dolorosas, me trajo a un lugar mejor. Y eso es todo lo que podría querer para la recta final de mi vida. Cierta mañana, recibí una llamada de mi abogada confirmando el depósito final del dinero de la venta de la casa. Ella dijo, «Ahora se acabó, el proceso está cerrado». Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana de mi apartamento. Abajo, los niños jugaban en el parque y me di cuenta de que, incluso con todo el dolor que cargué, la vida alrededor continúa. Es un recordatorio de que nada se detiene por nuestra causa. Ese mismo día, decidí caminar hasta la orilla del lago. Llevé conmigo un libro que hacía tiempo no leía. Me senté en un banco, abrí la primera página y leí despacio. Cada palabra parecía cobrar otro peso cuando uno está en paz. Cuando levanté la cabeza, vi mi reflejo en el agua y me di cuenta de que, a pesar de las arrugas, la mirada estaba más tranquila que hacía mucho tiempo. Fue allí donde tomé una decisión. Ya no iba a vivir como víctima de lo que me pasó. Lo que pasó no se puede cambiar, pero lo que viene por delante todavía está en mis manos. Y eso es un poder enorme para alguien de mi edad. Algunas semanas después, decidí hacer algo que nunca imaginé tener el coraje. Compré un billete de autobús para la costa, no para encontrarme con nadie, sino para ver el mar solo, en paz. Quería transformar esa mala memoria en algo mío, sin dolor, sin nadie humillándome. Y lo hice. Pasé 2 días caminando por la arena,
sintiendo la brisa fría en el rostro y recordando a Levenia que siempre amó el mar. Mientras caminaba, hablé en voz baja como si ella estuviera allí conmigo. Lo logré, mi amor. Ahora soy libre. No había nadie para escuchar, pero era eso lo que necesitaba decir para cerrar por completo aquella herida. Volví de ese viaje ligero, como si hubiera dejado un peso enorme en el mar. Poco a poco, hasta el sonido del teléfono dejó de molestarme. Antes, cada llamada me traía ansiedad. Ahora, si suena, sé que puedo atender sin miedo, porque quien tenía la costumbre de llamarme solo para pedir, ya no tiene motivo para hacerlo. Corté esa dependencia de una vez por todas. Fue en ese momento que me di cuenta de algo importante. Cuando uno decide alejarse de lo que hace daño, sobra espacio para lo que hace bien. Descubrí hobbies, conocí vecinos, hice pequeños viajes, cosas que parecían imposibles cuando vivía rodeado de chantajes y exigencias. Es impresionante cómo uno cambia cuando ya no necesita justificarse. Un día de estos, una vecina me preguntó si no me sentía solo, viviendo así. Respondí con sinceridad: siento menos soledad aquí, en silencio, que la que sentía rodeado de personas que solo querían lo mío. Ella se quedó en silencio y luego sonrió. Creo que entendió. Si esta historia te conmovió, comenta aquí desde dónde me sigues. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Fue así como me di cuenta de que la vida tiene una forma de reconstruirse, incluso cuando parece demasiado tarde. Solo se necesita coraje para decir basta y finalmente elegirse a uno mismo. Después de ese viaje solo, empecé a ver las cosas con otros ojos. Descubrí que la edad no impide que uno empiece de nuevo, solo exige más coraje. Cada día que pasaba, mi casa cobraba más vida. Planté algunas flores en el balcón, compré una mesita nueva para leer y escribir, y llené mis paredes con fotos antiguas que me recordaban tiempos buenos. Todo aquello me ayudaba a recordar quién era antes de perderme tratando de complacer a los demás. Lo más curioso es que empecé a tener pequeños encuentros casuales con personas que nunca imaginé conocer. En el lago, un señor me enseñó a pescar de forma sencilla, sin esa sofisticación que el yerno de mi hija ostentaba. Fue un gesto bonito, porque me hizo recordar los tiempos en que la vida era más tranquila y los días pasaban despacio. Descubrí que todavía existen personas buenas en el mundo. Con el tiempo, me di cuenta de que ya no siento miedo al futuro. Esto no quiere decir que olvidé lo que pasó, sino que finalmente entendí que la vida continúa. Y a pesar de todo lo que me quitaron, lo que nadie pudo robarme fue mi capacidad de empezar de nuevo. Otro día, recibí otra tarjeta postal. Esta vez, era un paisaje urbano, sin firma, pero sabía que era de Hazel. Ese gesto silencioso de ella se convirtió en un hilo de esperanza. Quizás, un día, llame a mi puerta. Quizás no. Pero sé que ella sabe la verdad. Y eso, para mí, ya es suficiente. Los mensajes que mi hija dejó en el antiguo contestador automático quedaron en el pasado. Ya no los escucho, ya no pienso en su contenido. Entendí que algunas puertas necesitan ser cerradas para siempre, por doloroso que sea. Y aprendí a no dejar que nadie use el amor como forma de controlarme. Mi mayor objetivo ahora es vivir con dignidad, sin miedo. Me gusta la idea de que mi historia pueda ayudar a otras personas a encontrar fuerzas para hacer lo mismo. Por eso, estoy contando todo. Porque quizás, quien escucha, vea que nunca es tarde para cambiar. Poco a poco, también fui volviendo a creer en mí. Ese hombre que parecía perdido en un viaje, sentado al borde de la cama sin saber qué hacer, ya no existe. Hoy soy alguien que aprendió a levantarse solo. Es doloroso llegar a esa lección de esa manera, pero también es liberador. Mi hija quiso que yo creyera que la vejez es sinónimo de debilidad. Pero ahora, mirando todo lo que enfrenté, veo que envejecer es tener la fuerza para soportar lo que mucha gente joven no soportaría. La diferencia es que uno aprende a actuar en silencio. Estos días, una vecina me dijo: «Señor, me gusta verlo en paz que parece». Sonreí y pensé para mis adentros que esa paz costó cara, pero valió cada decisión que tomé. Porque no hay nada más valioso que dormir tranquilo por la noche, sabiendo que nadie manda en tu vida más que tú.
Y así sigo, un día a la vez, sin prisa, sin exigencias, con la conciencia limpia. Esta es la vida que elegí vivir ahora, después de todo. Hoy puedo decir que todo lo que me pasó fue una lección que nunca pedí aprender, pero que, de alguna manera, me trajo hasta aquí. Viví casi 8 décadas creyendo que la sangre era sinónimo de amor. Y tuve que pasar por la peor decepción para descubrir que, en realidad, el amor está hecho de elecciones diarias, no de obligaciones. A veces todavía siento un pinchazo en el pecho cuando pienso en cuánto confié. Pero, enseguida, recuerdo cuánto crecí cuando dejé de vivir para complacer. Eso me da fuerzas. El rencor todavía existe, pero ya no me domina. Hoy soy dueño de mis propias elecciones, y eso no tiene precio. Volví a cocinar recetas que hacía con mi esposa. Volví a escuchar las canciones que nos gustaban. Y me di cuenta de que es posible crear una nueva vida con viejos recuerdos, siempre y cuando decidamos darles un significado diferente. Los recuerdos de ella, para mí, se convirtieron en combustible. Algunas personas pueden pensar que la soledad es un castigo. Yo, al contrario, aprendí a apreciarla. La soledad que viví dentro de mi propia familia fue mucho más cruel que la que tengo ahora. Aquí, en mi pequeño apartamento, ese silencio es sinónimo de libertad. Con el tiempo, me di cuenta de que mi corazón no se volvió amargo. Me volví más selectivo. Ahora sé que no puedo obligar a nadie a amarme, pero puedo elegir no ponerme más en manos de quien no sabe cuidar. Esa fue la mayor protección que aprendí a tener. Otro día, mientras miraba por la ventana, pensé en cuánto me gustaría que la gente supiera lo importante que es respetar a un padre. No por lo que tiene, sino por lo que es. Porque un día el tiempo pasa, y lo que queda son solo los recuerdos. Y en mi caso, decidí crear nuevos recuerdos, lejos de quienes me lastimaron. A veces alguien me pregunta si me arrepiento de haber vendido la casa y cortado el contacto. Respondo con toda la calma. Me arrepentiría si hubiera seguido aceptando lo que me hace daño. Lo que hice fue el único camino que me quedaba para seguir viviendo. Y si un día mis nietos quieren saber quién soy realmente, estaré aquí. No para hablar mal de nadie, sino para contar la verdad. Y quizás, quién sabe, mostrarles que nunca es tarde para empezar de cero, incluso cuando todo parece perdido. Hoy camino despacio, pero con firmeza, y cada vez que miro al lago y siento el viento en la cara, agradezco haber tenido la fuerza para salir de aquella casa, de aquel viaje, y construir la vida que merezco. Puede parecer poco, pero para mí es todo. Si esta historia te conmovió, comenta aquí desde donde me sigues. Saber que mis palabras viajan tan lejos me trae consuelo. Ahora, con casi 80 años, encontré la paz que busqué toda la vida. Y todo esto porque, un día, entendí que la mayor valentía que alguien puede tener es elegirse a sí mismo cuando nadie más lo elige.